Nos encontramos en la unidad administrativa distrital de Catastro con el doctor Gustavo Adolfo Marulanda Morales. Doctor, para mí es un agrado tener esta entrevista, una persona versada en la materia. Cuéntenos un poquito de su perfil, cómo llega usted a ocupar esta secretaría tan importante, una de las más importantes del gobierno distrital. Muchas gracias, Gustavo, y un placer de verdad estar con usted en esta entrevista. Bueno, yo vengo trabajando en el distrito hace ya bastante tiempo, hace más de 10 años entré a Bogotá. Primero me desempeñé como subdirector de crédito público en la parte de ejecución de presupuesto. Posteriormente soy director de crédito público y a partir de 2009 muy gentilmente tengo el placer de invitar a la administración y estoy, digamos que muy grato de ser el director de esta entidad desde ese año. Una entidad con una proyección importantísima, una entidad que viene creciendo de una manera significativa, con unos funcionarios de primer nivel que le permiten estar posicionado al Catastro de Bogotá como uno de los mejores de América Latina. No lo dice Gustavo Marulanda, sino lo dicen los expertos en el tema. No, uno como bogotano sabe que Bogotá cambió desde la administración Peñalosa para acá, se renovó todo, los parques recreacionales, las calles. De eso se trata la entrevista. Cuéntenos, doctor Gustavo Adolfo, la gestión más importante que ha tenido el distrito durante la administración Petro, ¿cuál ha sido? ¿Qué desarrollos urbanos hemos tenido y cuántas viviendas ha tenido en esta administración el doctor Gustavo Petro? Bueno, si se circunscribe un poco a lo que viene haciendo esta administración, ha tenido unos logros indiscutibles, sobre todo en el tema de vivienda de interés prioritario. Allí digamos que los esfuerzos han sido bastante significativos. Pero digamos que la tarea del Catastro de Bogotá tiene que ver precisamente con poder identificar esos cambios en la dinámica urbana. Y en los últimos 5 años, Bogotá ha construido más de 34 millones de metros cuadrados nuevos en esta ciudad. 34 millones de metros cuadrados se dice fácil, pero eso es algo muy parecido a construir una vez una localidad completa como la de Suba, por ejemplo. Es decir, lo que crece en Bogotá en 5 años es equivalente a construir en esta ciudad, en los diferentes sectores, barrios de Bogotá, el equivalente a construir una ciudad, una localidad como Suba. Si se quiere llegar a un referente un poco más claro, más fácil de entender, el último año de esos 34 millones de metros cuadrados, cerca de 5 millones de metros cuadrados son solo del año pasado. La localidad de La Candelaria tiene cerca de 2.4 millones de metros cuadrados, es decir, Bogotá crece anualmente por lo menos el equivalente a lo que es una localidad como La Candelaria, 2 veces la localidad de Candelaria. Eso nos da la dimensión de la dinámica que tiene esta ciudad, del crecimiento que permanentemente tiene esta ciudad, y digamos que en términos generales nos pone, digamos, en un ejercicio muy importante como catastro, porque el reto es mantener actualizada la base catastral. Por eso nosotros año a año hacemos los procesos de actualización precisamente para identificar ese tipo de cambios que se presentan en la ciudad. Doctor Gustavo Adolfo, cuéntenos un poco sobre esos terrenos baldíos que ya tienen como un ordenamiento catastral y los humedales que han sido invadidos por indigentes. ¿Qué ha pasado con esas dos preguntas que le hago? Mire, como parte de la tarea del catastro es mantener actualizada la información. Nosotros año a año vamos recorriendo esta ciudad identificando los cambios que se pueden presentar en los predios. Evidentemente, 2 de los temas pues tienen que ver precisamente con los lotes y con el registro de la información de lo que ocurre en los diferentes sectores de Bogotá, incluyendo obviamente los humedales. Nosotros, entonces, en ese sentido, pasamos mes a mes, día a día, recorriendo esta ciudad para identificar esos cambios y encontramos efectivamente cuántos lotes hay disponibles en Bogotá, qué área hay disponible en Bogotá, información que es muy valiosa para toma de decisiones, por ejemplo, para saber efectivamente dónde eventualmente se puede
incidir en construcción de nuevos espacios y nuevos equipamientos. Algunos de estos lotes son públicos, otros son privados, obviamente. Tenemos cerca de 900 hectáreas de predios, si sumamos los predios desocupados en Bogotá, una cifra bastante pequeña. Bogotá hoy ya no tiene casi suelo desarrollable, es decir, como estamos por el borde oriental, digamos que restringidos por la cordillera, por el lado occidental protegidos por el río, o más bien no podemos ampliar por el tema del río Bogotá. El plan de ordenamiento territorial ha definido ya los límites norte y sur. Pues es una ciudad que se ha concentrado y que lo que ha venido haciendo son procesos de densificación. En ese sentido, los pocos lotes que quedan desocupados son lotes que en realidad o es porque no se pueden desarrollar porque tienen alguna característica especial, están en zonas de ronda, en zonas de humedad, o porque efectivamente están en un proceso ya de desarrollo a través de los instrumentos que ordena el plan de ordenamiento territorial. Pero son ya muy pequeños y muy pocos los lotes que tenemos disponibles. Adicionalmente a esto, pues el tema de los humedales también es un tema que cuidamos bastante. Nosotros, a través de la infraestructura de datos espaciales, que es alimentada por la Secretaría de Ambiente, entidad responsable conjuntamente con el acueducto de mantener todo el tema de los cuerpos de agua y de humedales en Bogotá, pues nosotros estamos permanentemente identificando y monitoreando nuevos procesos invasivos que se puedan dar en estas zonas y enseguida, después de rastrearlos, entregándoles esa información para que las entidades competentes puedan hacer mucho más efectiva su tarea de control sobre este tipo de predios. Doctor Marulanda, Bogotá, ¿cómo se está desarrollando urbanamente? ¿Qué tipo de predios se está construyendo? Ya se está haciendo, no se está haciendo casas como las hace 20, 30 años, sino se está haciendo tipo apartamentos. Cuéntenos un poquito de eso, ese desarrollo que tiene, que Bogotá ya no se amplió, sino la construcción se está haciendo vertical. Sí. Efectivamente, es un proceso muy importante de redensificación al interior de la ciudad. Producto de lo que le explicaba anteriormente, de que cada vez hay menos lotes desarrollables, pues lo que se están haciendo es procesos de reconversión, en donde los predios, las unidades prediales, estas casas de las que usted ha hablado, no propiedad horizontal, han venido dando paso de una manera significativa a la propiedad horizontal, a los edificios. Miren, dato bien importante, en el año 2004, la relación entre casas y edificios, para ponerlo entre no propiedad horizontal y propiedad horizontal, era del 55% en edificios y del 45% en casas, casi que estaba mitad y mitad. Hoy, pasados 10 años, la relación es del 75% en edificios, es decir, a la tendencia a la redensificación es bastante grande, es decir, a la construcción de altura. Hoy Bogotá, entonces, tiene muchos más predios ubicados en propiedad horizontal que en no propiedad horizontal, y es la evolución que uno ve naturalmente en una ciudad como esta que viene creciendo, pero que cuando uno pasa por las calles empieza a encontrarlo y a verlo más. Esto obviamente tiene ciertos sitios de concentración y estamos hablando básicamente de localidades como por ejemplo Chapinero, Usaquén, Suba, que son digamos las que más concentración de propiedad horizontal tienen. Pero también encontramos otras en donde hay corredores específicos, como Teusaquillo, por ejemplo, como por ejemplo en zonas aledañas a la calle 26, que han venido generándose también, gestándose unos procesos de redensificación y de construcción, no solo para temas residenciales, sino también muchos para temas de oficinas, es decir, en propiedad horizontal, pero de residenciales y de oficinas. Un poco eso es lo que se viene dando en esta ciudad. Localidades como Fontibón también tienen unos procesos de redensificación bastante importantes, no tan grandes como estos otros, pero aquí también se está dando ese tipo de procesos, sobre todo alrededor de las avenidas principales. Señor secretario, doctor Marulanda, han habido cierta inconformidad del distrito de los usuarios en cuanto a la valorización del recaudo catastral. Le digo la pregunta en dos: ¿cuánto está recaudando su secretaría y cuánto ha sido el monto del incremento de ese catastro? Porque hay personas que sabían que yo lo iba a entrevistar y la pregunta: ¿por qué se disparó tanto los impuestos catastrales? ¿A ello de qué? Y si eso tiene una tasa o un control, ¿y quién lo controla? Ok.
aquí hay que hacer una primera aclaración. Nosotros entregamos la base para el cálculo del impuesto predial. Es decir, no hay un impuesto catastral, sino hay un impuesto predial, solo para hacer una precisión. Y quien lo recauda es la Secretaría de Hacienda de Bogotá. ¿Nosotros qué le damos? Claro, nosotros le damos unos valores, que es el valor catastral de los inmuebles, y ellos lo que hacen es multiplicarlo con unas tarifas que ha definido el Consejo de Bogotá. Eso como a manera de precisión, porque en realidad Catastro no recauda recursos. Quien recauda todos los recursos en Bogotá es la Secretaría de Hacienda Distrital. El tema del avalúo y del impuesto predial está asociado precisamente a la dinámica inmobiliaria de Bogotá. Nosotros, como les explicaba anteriormente, hacemos todo un proceso de actualización año a año del mercado inmobiliario, pero también de las dinámicas constructivas y de la información jurídica de la ciudad. Es decir, los tres elementos se conjugan para abordar todo el tema del avalúo. Entonces, lo primero que hay que explicar aquí es que como Bogotá ha crecido tanto año a año y los predios tienen una dinámica tan grande, pues uno de los principales cambios que se dan en los temas de avalúo catastral tiene que ver precisamente con esa dinámica. Y estamos hablando de los predios que tenían un piso y al año siguiente tienen otro piso y al año siguiente tienen otro piso. Es decir, no crece solamente porque el mercado inmobiliario crezca, sino porque la dinámica propia de ellos ha hecho que crezca. Es decir, hay un predio que tenía un piso, 100 metros, y ahora tiene 300, pues el avalúo catastral ha subido 3 veces en relación con ese tema. Pero también hemos encontrado cerca de 12.000 predios en los últimos 2 años que han cambiado de uso, eran residenciales y se han convertido comerciales, se han convertido a otro tipo de actividad. Y eso también hace que el avalúo cambie, en la medida en que empieza a tener una renta, y esa renta hace que la dinámica sea muy importante en este tema. Esos dos son elementos muy importantes a tener en cuenta al momento de hablar del tema de la valorización de los predios. Otro tercer elemento es precisamente el del mercado inmobiliario. Es que Bogotá, en una ciudad escasa de suelo, en donde efectivamente la potencialidad de desarrollo está restringida, pues ha venido teniendo unos incrementos bien importantes en la construcción. Eso sumado a la dinámica económica que ha tenido Bogotá, que efectivamente hace que mucha gente quiera venir aquí a buscar oportunidades laborales, educativas, etc. Y eso nos convierte en un gran centro de atención y de recepción de ciudadanos locales e internacionales. La mayoría de las empresas que tienen inversión extranjera directa tienen asiento en Bogotá, y eso viene detrás de esas inversiones extranjeras directas, viene una serie de personas que también quieren ubicarse en la ciudad para hacer sus negocios, etcétera, y a comprar predios. Estas dinámicas son muy importantes y eso es lo que ha hecho que se haya disparado el valor del suelo y el valor de las construcciones en Bogotá. Y como nuestra tarea es hacerle seguimiento a ese mercado inmobiliario, pues nosotros lo que vamos es detrás, tratando de recoger efectivamente esas dinámicas y saber efectivamente cómo se van comportando los precios en la ciudad. Esa es parte de la tarea que hacemos. Entonces esas 3 razones son un poco las que explican el por qué, en términos gruesos. Hay otros elementos más de detalle, pero en términos generales los que explican el por qué se están dando esos incrementos. Eso se puede sumar a otro elemento, como por ejemplo el tema de los desarrollos normativos que hoy permiten que algunos lotes tengan unos mayores desarrollos, etcétera, etcétera. Y otro elemento es la relación que se ha venido teniendo avalúo catastral, avalúo comercial, y uno cuarto tiene que ver con un tema muy importante. Y fue que cuando empezamos a hacer estos procesos de actualización catastral, se decretó, se acordó, y el Consejo de Bogotá sacó un acuerdo que se llama Acuerdo por Equidad Tributaria, que lo que hacía era que los incrementos en el avalúo catastral, que iban a ser altos porque desde el año 2004 no se hacían procesos de actualización y se empezaron a hacer en el año 2009, recoger toda esa dinámica que no se había recogido allí iba a disparar los precios de los inmuebles. Entonces el Consejo en su sabiduría definió que no se iba a crecer lo mismo en el avalúo catastral y en el avalúo comercial frente al avalúo comercial, y que el impacto sobre el impuesto predial iba a ser no tan grande. Pero esta reducción se definió de manera gradual, de tal forma que en el tiempo, 4, 5 y hasta 8 años, los predios empezaron a pagar el empleo. Pues muchos de estos predios ya han venido perdiendo ese acuerdo por equidad tributaria, y eso ha venido haciendo que los predios entonces ya se acerquen
a lo que en realidad tenían que haber pagado desde el año 2008, pero que fue diferido en el tiempo. Entonces esos elementos son parte de lo que ha venido explicando ese incremento. En el último año fue mucho más evidente, o este año, fue mucho más evidente aquellos predios que perdieron su efecto por equidad tributaria y entraron ya a pagar un poco más en el pleno de su impuesto predial. Claro, esa pregunta. Otra de las que a los bogotanos nos duele todos los días que pase. En los barrios, ya no importa la estratificación de los barrios, se están creando moteles. Cuando tiene una prohibición, centro residencial, están cambiando el uso de la noche a la mañana y aparece una obra y es un motel, no importa el estatus social. Y lo otro también invadido de bodegas de tipo industrial que también están invadiendo todos los barrios. ¿Hay algún control, señor secretario, para que no siga avanzándose, proliferando tanto la industria y los dos tipos de industria? ¿Hay algún control? Nosotros, reitero, hacemos ese trabajo de identificar qué es lo que ocurre y le entregamos la información a las entidades distritales que se encargan de todo tipo de tareas, incluyendo la de control urbanístico. Entonces, mucha de nuestra información es entregada a las alcaldías locales, que son en realidad en Bogotá, por el ordenamiento que se tiene en la estructura funcional de la ciudad, las encargadas de hacer todo el tema de control urbanístico. Entonces, nosotros les entregamos esta información para que ellos puedan hacer de una manera más efectiva y mucho más fácil su tarea. Obviamente, ellos tienen ciertas circunstancias y cierto proceso que tienen que cumplir, el debido proceso, y tienen que respetar efectivamente todas las normas que amparan todo el tema de actuaciones del Estado. Y ellos, digamos que en ese proceso van trabajando en tratar de hacer que se cumplan las normas urbanísticas y todo lo definido en los planes de ordenamiento territorial. Doctor Gustavo Adolfo, casi la última pregunta, y creo que es una de las más importantes que debo hacerle como periodista de la revista del Congreso. Realmente sí hay el terreno, ya hay una demarcación, un trazado, un estudio fondo y juicioso sobre lo que es, que nos compete a todos los bogotanos. La pregunta ya creo que ya la saben, el metro de Bogotá. Ya realmente existió unos recursos para un pre-estudio. Sí está realmente autorizado ya a la persona que hizo el estudio, y realmente los predios que competen, que va por ahí, ese ferrocarril, esa ferrovía, ya tienen el presupuesto para cancelarse. ¿Y cuándo se podría ejecutar esta obra si se da? Esa es una pregunta muy importante, por lo que usted cita, gran interés para los bogotanos y los capitalinos, y casi para todos los ciudadanos de este país. En el año 2008 se contrató el primer estudio a una firma seria, que era el tema de los diseños, de la primera porción de los diseños conceptuales del metro de Bogotá. Y allí se le pidió a Catastro que empezara a hacer un proceso de seguimiento de los predios de esa línea que fuera definida en ese momento. Allí nosotros entregamos un primer estudio de valores de referencia, es decir, los valores del suelo comerciales de esos predios. Y se ha venido monitoreando esa línea de metro que ya está definida y que fue acotada en el estudio final que ya fue entregado a la administración distrital y que es la que está en discusión en el COMPES nacional que está a punto de salir. No olvidemos que lo que definió ese estudio es que iba a ser un metro subterráneo. Entonces, ¿a dónde necesitamos predios? En realidad no los vamos a tener que comprar todos, vamos a tener que comprar en aquellas zonas donde van las estaciones, que es en realidad las que necesitamos para poder acceder al subterráneo en donde va a ir el metro. Nosotros, distrito, a través del ILU, estamos empezando a hacer todo el proceso de la gestión social de los predios. Puntualmente, Catastro ya se le ha venido solicitando algunos de los avalúos de los predios que van a ser objeto de adquisición por parte del Instituto de Desarrollo Urbano. Ya empezamos con los primeros avalúos de la zona
suroccidental de la ciudad. Estamos hablando de predios en Moza y en la localidad de Kennedy. Ya se empezó ese proceso. Y tenemos un plan de trabajo para poder hacer todo el tema de gestión predial, incluyendo obviamente el tema evaluatorio de cada uno de esos predios, hasta la 127 en todas y cada una de las estaciones que van a ser, digamos que, objeto de adquisición predial, como le digo, para el acceso al subterráneo. Importante. La Secretaría de Distrito, la unidad que usted dirige, unidad administrativa de catastro distrital, ¿cómo opera con las siguientes entidades? Con el Agustín Codazzi, con el IDU, con Planeación. ¿Cómo ustedes entran a operar esas tres entidades tan importantes que le acabo de decir? Y que usted es el ente operador, digamos de una manera así, el cuadro mático, el cuadro principal para que se opere esa triangulación bien hecha. Claro. No olvidemos que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi es un ente nacional y que existen 4 catastros descentralizados, uno de ellos es el de Bogotá. Pero el ente rector, el papá de todo el tema catastral, es el instituto. Es decir, nosotros hacemos un poco en coordinación con lo que el IGAC nos dice, cómo se deben hacer las tareas, hacemos eso en el territorio de Bogotá. Entonces, primer tema con el IGAC, pues básicamente es un tema de delegación clara de las funciones nacionales, que en este caso las tiene el catastro de Bogotá para el distrito capital. Con las otras entidades la tarea es muy importante porque, dado que nosotros somos el ente que hace todos los procesos de identificación de dinámicas inmobiliarias, de saber qué está pasando con los valores de los predios en Bogotá, cómo sabemos efectivamente cuáles son las características de uso, área, antigüedad de los predios, características de los predios, pues es una información muy valiosa para el resto de entidades distritales, llámese IDU, llámese Planeación, llámese Ambiente, es decir, todas las que tengan presencia en el territorio. Entonces nosotros, a través de la infraestructura de datos espaciales de Bogotá, entregamos toda nuestra información para que ellos puedan consumirla y empezar a hacer todas las actividades que tiene que hacer cada uno de ellos en sus tareas específicas. Para citar un caso concreto que es, frente a su pregunta, el tema de planeación. Pues nosotros le entregamos a Planeación todos los insumos para que ellos puedan planear de una mejor manera la ciudad, conociendo obviamente la dinámica y lo que está ocurriendo en esta ciudad. Si usted no sabe dónde se están construyendo 34 millones de metros cuadrados, difícilmente va a poder tomar mejores decisiones en términos de hacia dónde lleva la infraestructura educativa, o hacia dónde debe prevalecer la infraestructura de salud, o dónde debe fortalecer, digamos, temas de expansiones de redes de servicios públicos o de vías. Entonces la información de catastro se convierte en un elemento fundamental para que todas las entidades distritales puedan tomar unas mejores decisiones, y eso se entrega de manera muy acertada a través de esa infraestructura que, además de tener la información de catastro, permite integrar la información del resto de entidades para que pueda interoperar esta información y se puedan como construir diferentes capas de información y yo pueda tener sobre la información cartográfica la visión de todo lo que ocurre en la ciudad por debajo y por encima. Cuando hablo por debajo también de redes de acueducto, alcantarillado, etcétera, que se sobrepone sobre la información predial, y entonces sabemos qué tipo de infraestructura va por debajo, cuál va aquí en los predios, el resto de la infraestructura, gas, etcétera, telefonía, etcétera, más todo el tema de norma disponible en cada uno de los subsectores de Bogotá. Entonces se convierte eso en un instrumento fundamental para que, por ejemplo, planeación, esta educación pueda saber efectivamente dónde está creciendo la demanda a través de los predios, de la ampliación de predios, y hacia dónde entonces debería estar también llevando a reforzar toda su infraestructura educativa, y así con todas las entidades. Entonces, como usted ve, el papel que tiene el catastro de entregar información es muy importante, y por eso es tan fundamental que nosotros desde Catastro sigamos manteniendo la información de los predios de Bogotá actualizada y al día para que esas decisiones sean tomadas de una manera más acertada. Y responsable. Sí, sí. Una última. Ahora sí, la última, doctor Gustavo Olmo. Marulanda Morales. Entonces, aquí hay muchos predios, pero muchos en Bogotá, que tienen su titulación. Tienen inclusive hasta registro de la Oficina de Instrumentos Públicos, que han calificado el acto de compra y venta, pero que no han podido sacar la cédula catastral por X, Y motivo. Yo quisiera saber
cuál es el XY motivo, y cuando se acercan acá no se puede registrar, no se puede sacar la cédula catastral. ¿Qué pasa con esa problemática? Porque no es de un solo usuario, es de muchos usuarios que han venido acá. Todos los mandan para cartografía, o mandan para una serie de dependencias que no le dan solución. Okay. Bueno, no conozco los casos en concreto, pero en realidad hoy la información de catastro y de registro está trabajándose casi que en unos sistemas de información que permiten una homologación bastante ágil. En no más de un mes estamos compilando y reconociendo la información que se da entre la superintendencia y el catastro. Es decir, vamos muy de la mano. Es decir, casi que el 95% de los predios de Bogotá que existen en nuestra base catastral efectivamente existen en la superintendencia. Y cuando hablamos de existencia es que tienen identificadores como matrícula, como chip, como cédula catastral, etcétera, que nos permite con diferentes llaves identificar nombre del propietario, cédula, identificar efectivamente que estamos hablando del mismo predio. En Bogotá ese proceso creo que es bastante juicioso y bastante eficiente. Cuando a nosotros nos llegan las nuevas incorporaciones prediales, producto de que ya construyeron el edificio y nos radican los reglamentos de propiedad horizontal, requisitos sine qua non para poder hacer la incorporación de cada una de las unidades, nosotros no tardamos más de un mes en hacer ese proceso ya de incorporación de la información, que a su vez también nos llega por la superintendencia, que nos permite tener unos cruces perfectos o muy adecuados, no perfectos, pero muy actualizados de la información que ocurre en una y otra entidad. Es decir, allí el proceso jurídico que depende de la superintendencia de notario y registro, en el caso del catastro, es bastante juicioso y bastante articulado con esta entidad. Eso para los predios que tienen propietario efectivo. Hay un número de predios, cerca de 40.000 predios en Bogotá, que son las que llamamos posesiones, es decir, que son predios que no corresponden a predios cuyo propietario del lote sea el mismo propietario de la construcción. ¿Qué quiero decir? Han sido invadidos, por ejemplo. Entonces, allí, solo hasta que un juez de la República nos diga que podemos reconocer el terreno, mejor dicho, le escriture, le dé formalmente la tenencia a este señor, no podríamos registrarlo ni darle una cédula catastral del terreno. Solo lo tendrá de la construcción, que es así nosotros las capturamos y sabemos efectivamente cuántas mejoras en predios ajenos hay en la ciudad. Por eso le doy el dato de los cerca de 40.000 predios que en este momento tienen mejoras en predio ajeno. Más que licencias temporales que han sido invadidos, que están en un proceso de 10, 15, 20 años para poder hacer la pertenencia, y que de todas maneras sí están identificados en la base catastral de la construcción, y tenemos por separado la información del propietario del terreno para efectivamente separar el tema, porque en lo jurídico el dueño del lote seguirá siendo aquel que tiene el dominio o la propiedad legal, escritural sobre el mismo, así la posesión esté siendo dada por otra persona, solo hasta que el juez nos diga efectivamente que podemos hacer todo el trabajo y quede escriturado y formalmente regularizado en la superintendencia de notaría y registro, nosotros podemos incorporar ese predio ya con los dos componentes del terreno de construcción. Un poco así funciona el tema. Pero quedó claro. Pues espero. Ahora, quedó claro porque ya el doctor Gustavo dice, señores, miren, ya hubo una sentencia de un señor juez de la República interpuesta ya un acto de pertenencia. Ya prácticamente lo que le entiendo al señor secretario es que es una orden perentoria a un juez para la oficina de catastro. De catastro y de registro. Y de registro. No, registro, esos son los casos que le estoy diciendo, doctor Marulanda, de que ya el señor juez se pronunció, hay una sentencia ejecutoriada, le da la orden al señor registrador para que lo registre, hay un acto protocolario, hay un número de turno, hay un número de ruta, hay un abogado calificado, saca su veredicto, su calificación, luego vienen acá, obviamente su dependencia, ¿no? Y no lo pueden hacer. No, después de que está el tema ahí,
entra y ya se puede registrar formalmente si cumple con todo el requisito De que ley. está citado también en su intervención. Si cumple con todos los requisitos y ya tiene todo el tema escritural, nosotros lo incorporamos a la base de datos catastral. ¿Sí? Pero tiene que surtirse todo el tema, porque no olvidemos, no olvidemos que quien da la fe pública de la propiedad es la Superintendencia de Notariado y Registro a través de todas sus instancias, oficinas de instrumentos y notaría. Nosotros lo que hacemos es caso frente a estos temas y lo que hacemos es incorporar entonces los predios una vez tengamos esa información debidamente registrada en la Superintendencia. No me resta sino decirle al doctor Gustavo Adolfo Baranda Morales que gracias por su atención. Queda pues muy claro los inconvenientes que se han venido presentando en varios usuarios del Distrito Capital, como es la ciudad de Bogotá. Le agradezco, doctor Marulanda, su atención. Muchas gracias. Espero verlo en otros escenarios, ayudándonos a que Bogotá sea más próspera y mucho más ágil como lo están haciendo. Muchas gracias, hasta la próxima.